título del mensaje de hoy, la obediencia que liberta. Porque va a ser en base a esa obediencia a la cual Él pues nos ha llamado. Es a través de ella por la cual nosotros vamos a poder experimentar esa libertad, no externa, repito, sino interna, donde las cadenas serán rotas, donde los yugos espirituales que atan a una persona pues van a ser deshechos por el Espíritu Santo. ¿Quiénes están de acuerdo? Porque así lo enseña la Escritura, que Dios nos ha libertado a ti y a mí para que lo adoremos, para que dediquemos nuestras vidas bajo el control del Espíritu Santo y podamos sentirnos libres. Porque si de algo no éramos libres nosotros antes de venir a Cristo, era de venir libremente a la casa de Dios, ¿verdad? De buscar de Dios. Podíamos hacer tantas cosas, buscar tantas cosas, y no sufríamos ningún tipo de impedimento, porque éramos libres para hacer todo eso. Pero para buscar de Dios siempre hubo un obstáculo del tamaño de la montaña del Everest, ¿verdad? Pero esa precisamente es de la que el Señor nos ha venido a libertar. Esa libertad de la cual van a gozar, y lo repito, van a gozar todos aquellos que aprendan a confiar en Él. ¿Amén? Algo que vamos a aprender aquí, por cierto, dentro de esta narrativa de Jesús, ¿verdad? Es acerca del verdadero carácter del discípulo de Jesús. ¿Sí? Ese verdadero carácter que lo caracteriza. Y un rasgo característico, por cierto, y es algo que Dios quiere que nosotros desarrollemos, es el amor. Porque Él deposita un amor aquí, dentro de nosotros, que antes no estaba. Y que muchos alegábamos tener, pero no lo teníamos. Nuestro amor siempre fue condicionado a algo, ¿verdad? Siempre fue condicionado a: si me tratas bien, si me das lo que te pido, si me respetas, si me das tu amistad sincera, entonces sí, voy a depositar en ti no solamente mi amor, sino mi confianza, mi lealtad y todo. Era condicional. Pero lo hermoso de esto, y lo cual caracteriza a un verdadero discípulo de Cristo, es que éste aprende a amar, aunque no lo amen. Aprende a amar aunque lo desprecien, aunque lo señalen, aunque le hagan todo tipo de mal. Él aprende a amar. ¿Por qué? Porque Dios ha depositado en él ese amor. Ese amor que por ende lo llevará a experimentar una verdadera libertad. Porque para poder ser libres, hermanos, de las ataduras, tenemos que aprender a recibir ese amor que Dios nos está ofreciendo y que está dispuesto a derramar sobre nosotros. ¿O no dice la carta a los Corintios capítulo 13 que el amor todo lo puede, todo lo sufre, todo lo soporta? Bueno, no el amor de nosotros, porque como repito, el amor de nosotros es condicional, sino el amor de Dios. Todo lo podemos. Y por ese amor que recibimos de parte de Dios, es por el cual nosotros nos vamos a rendir a Dios y vamos a obedecer sus mandamientos. Es como el hijo que por amor obedece a su padre. De igual manera, veamos lo que dice la carta a Juan, la primera epístola de Juan, primera de Juan capítulo 4, 16. Así lo describe el apóstol Juan. Dice lo que acabo de decir: y nosotros hemos conocido, y repitan conmigo, y creído. Porque una cosa es conocer y otra cosa es creer.
Son dos, es un mar de diferencia. Dice, y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dice Juan, Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Bueno, esto fue lo que dijo el apóstol Juan, para reforzar lo que yo acabo de comentarles. Pero vamos al tema nuevamente. Fue precisamente, hermano, a la mañana siguiente que Jesús, después de haber pasado toda la noche en el monte de los olivos, donde a Jesús al día siguiente por la mañana, bien temprano, le tocó lidiar con una de las situaciones más desafiantes de la Biblia, la cual fue allá con la mujer adúltera, la cual iba a ser apedreada por un grupo de religiosos, entre ellos los fariseos, que dice la palabra en Juan 8:53, no tienen que buscarla, si quieren solamente anótenla, donde ella fue encontrada en el acto mismo del adulterio, y dice la palabra que ella iba a ser apedreada. El Señor, para él fue una situación muy desafiante, y digo desafiante porque los mismos fariseos se encargaron de desafiar al Señor. Vamos a ver si este es de verdad quien dice que es. Vamos a ver qué dictamen dicta contra esta mujer. La ley de Moisés dice que mujeres como tales deberían de morir apedreadas, correcto, eso dictaba la ley. Pero vamos a ver qué dice este falso maestro, porque así le llamaban a Jesús, que él era el falso Mesías. Bueno, la historia ya la conocen toda, no necesito abundar. Jesús implementó la justicia en esta mujer, y no solamente eso, sino que también avergonzó aquel grupo de religiosos que ya con la piedra en mano, listos para apedrearla, dice la palabra que tuvieron que soltarla y salir uno detrás de otro avergonzados. Amén. Después de esta situación, seguida de otras dos situaciones donde hubo una controversia con las palabras de Jesús, allá con los judíos, los que estaban siempre siguiéndolo, pero no todos para elogiar al Señor, sino para combatir al Señor. La enseñanza cuando Jesús les dijo, yo soy la luz del mundo, el que viene a mí no andará en tinieblas, y luego venía la pregunta de los incrédulos. Luego venía la respuesta en forma de pregunta sarcástica de los incrédulos, con la cual Jesús tenía que lidiar también. Jesús siempre tenía respuesta para cada interrogante que se le hacía. No crean que a él lo agarraban desarmado o desaprevenido, como nos pueden agarrar a nosotros también, ¿verdad? En algún momento, cuando somos confrontados por nuestra fe. No, él siempre tiene respuesta para todo, ¿sí? Así como también tuvo respuesta para los judíos incrédulos, cuando él, dentro de una de las enseñanzas más controversiales que él sostuvo con los judíos, fue el día que él les dijo, fue aquel que cuando él les dijo acerca de su pronta partida. Pronto me iré. En el Antiguo Testamento, los antiguos profetas, ellos anunciaban la venida del libertador, que sería Cristo, para dar una libertad, la cual muchos de ellos estuvieron lejos de captar. ¿Qué tipo de libertad el Señor iba a traer? ¿Del ejército opresor de Roma? No necesariamente. Él venía a traer otra clase de libertad. Muchos de estos judíos, a pesar de que habían creído en él, pues ellos se confundieron. Cuando el Señor, en el contexto del versículo 28, él les dice, si lo leemos para que vayamos bien en línea con lo que estamos hablando, en el versículo 28 vean lo que el Señor les dice.
a este grupo de judíos. Dice, Jesús les dijo: cuando hayáis levantado, fíjense esa palabra, levantado al Hijo del Hombre, entonces Jesús dice, conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Ellos confundieron cuando el Señor les dijo: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre. Jesús se refería a su muerte, a su crucifixión y a su resurrección, que cuando ese día llegara, muchos de ellos, inclusive hasta los mismos que habían creído en Él, pues iban a comprobar, iban a dar por sentado que Jesús era quien dijo que era. Pero ellos pensaron que Jesús se refería con el levantamiento del Hijo del Hombre a que Él se le iba a levantar contra sus enemigos y les iba a traer una libertad ya perpetua, en la cual ya no iban a estar bajo el yugo de los romanos. Ellos lo pensaron así, pero no eran las palabras de Jesús, no era el sentir de las palabras de Jesús. ¿Sí? Fue precisamente, hermano, en esta parte donde Jesús se dirige a ese grupo de judíos que aparentemente habían creído, ¿verdad? El Señor los sorprende con una promesa un tanto condicional. Veamos cómo les dice nuevamente, el versículo 31, les dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían, póngalo así entre paréntesis, habían, porque no habían creído en Él. Que habían creído en Él, dice: si vosotros permanecieseis en mi palabra, Jesús les dice, seréis verdaderamente mis discípulos. La palabra que más resalta en esta declaración de Jesús es la palabra permanecer. Y fue de una manera condicional. Jesús les dijo: si ustedes permanecen en mi palabra, fíjense bien, porque esto va para la iglesia de Cristo. Si ustedes permanecen en mi palabra, la promesa condicionada de Jesús es: si permanecen, si obedecen, si prestan atención, si aplican, si implementan a sus vidas, entonces seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Quiénes están de acuerdo, hermano, que Jesús no vino a llamar seguidores? Jesús vino a llamar discípulos, ¿verdad? O sea, las masas no impresionan tanto al Señor. Necesitados, rendidos. ¿Sí? Ahí es donde el Señor pone su mirada. Amén. No en las masas. Por eso no debemos de guiarnos por las masas. Amén. Porque puede haber muchos, pero a lo mejor no hay ni uno que de verdad está buscando de Dios. La atención de Dios no está ahí. La atención de Dios está sobre un lugar donde hay personas que buscan de verdad al Señor. Ahí está la atención de Dios. Entonces, Él viene a buscar discípulos. Para ser un discípulo del Señor, bueno, el Señor nos está dando la pauta aquí. ¿Qué tenemos que hacer? Dice Jesús: si vosotros permaneceréis, si permaneceis, o sea, la palabra permanecer, para que lo entendamos un poco más, significa identificarse con las palabras de Jesús. Yo me identificaba con el lenguaje de mi padre cuando él vivía. Yo me identificaba con las expresiones que él usaba, la forma en la que él me mandaba hacer las cosas. Yo identificaba cuando mi papá estaba enojado y cuando estaba contento. Yo aprendí a identificarme con mi padre. A lo mejor tú con tu madre, pues también es lo mismo, ¿verdad?
yo aprendí el lenguaje de mi padre, aprendí a obedecer a mi padre. Estoy hablando de mi padre terrenal. Yo lo aprendí. Yo me identificaba con mi papá en muchas cosas, y es más, hasta mis hijos se dan cuenta que a veces yo uso frases o expresiones de los cuales ellos se han ido ya familiarizando un poco, que mi papá usaba. Aprendí el lenguaje de mi papá. Me familiaricé, a lo mejor es tu caso también. Me familiaricé con las palabras de mi papá. Y como me familiaricé con las palabras y las expresiones de mi papá, es como yo me forjé una personalidad que me llevó a tener una conducta y un estilo de vida, ¿verdad? O sea, lo que yo aprendí de él, pues lo implementé cuando crecí, especialmente cuando me casé. Mi papá fue responsable, fue trabajador. Bueno, no por decir que lo soy, pero yo sé lo que es una responsabilidad, sé lo que es salir a buscar el alimento para mi familia, procurar el sustento, el techo y todo. Quizás es mi historia, pero la tuya también puede ser la misma, no sé. Entonces vamos entendiendo a Jesús. Él dice, permanecer en su palabra, o sea, identificarse con ella y hacer de ella, o sea, ¿de quién? De la palabra de Dios, una norma de vida. O sea, si nosotros nos identificamos con las palabras de Jesús, ¿sí?, nos apropiamos de las palabras de Jesús, en la medida que cada vez las oímos más y más y más y más, significa que esa palabra de Jesús va a comenzar a moldear nuestras vidas de una manera que nos va a ir cambiando y renovando nuestra manera de pensar, donde ciertas conductas, actitudes o patrones de vida que vivimos por toda una vida comienzan poco a poco a ir cambiando. Por eso el cambio en las personas que vienen a Cristo no se da de un día para otro, se da en la constancia, se da en la entrega, se da en el compromiso que cada uno de ustedes asuma con Dios. Claro está que el que más busca a Dios, el que más se acerca a Dios, el que más escucha, lee la palabra, es aquel que va a experimentar un cambio un poco más acelerado. ¿Por qué? Porque ha aprendido a hacer de la palabra y de los mandamientos de Dios una norma de vida. Bueno, antes yo pues pensaba que era así. Ahora Jesús dice que no, ahora es así. Antes, por ejemplo, yo pensaba creía que si alguien me ofende, pues dejándole de hablar de por vida y alejando a esa persona de mi vida, iba a tener paz, me iba a evitar disgustos mayores, ¿verdad? No, ahora Jesús dice, perdona, ama, sé paciente, sé humilde, y pongámoslo cada uno de nosotros. Ideas, pensamientos, patrones de vida, todos y cada uno de ellos comienzan a cambiar y a ser transformados a la medida, y repito, a la medida que vamos conociendo la palabra de Dios. Jesús lo dijo. Jesús lo dice: si ustedes permanecen en mi palabra, entonces seréis verdaderamente mis seguidores. Así dice. Dijo mis discípulos. Si queremos ser un discípulo de Cristo, tenemos que aprender a pensar como Cristo piensa. Amén. Sencillo. Entonces seremos considerados, Jesús dijo, sus verdaderos discípulos. No sus seguidores,
sus discípulos. Por eso nosotros, hermanos, desde este púlpito, pues predicamos la palabra lo más limpio que podamos. Porque el crecimiento y la obediencia y todo eso, yo no voy a poder forjarlo en ustedes con mis propios razonamientos. Sí. Si yo soy fiel a la Escritura y te expongo la palabra tal y como Jesús la habló, pues yo confío de que una vez que entró por tus oídos, esa palabra va a comenzar a trabajar en tu corazón, ¿verdad? Porque como decíamos el miércoles, esta es una obra soberana y sobrenatural de Dios, que nadie más podrá hacer más que solamente Dios. Y por eso Jesús dice en el versículo 32: y conoceréis la verdad. ¿Cuál verdad? La verdad de la palabra de Jesús. Es como si Jesús les hubiera dicho a sus discípulos: si ustedes quieren pasarse para este lado, ¿sí? Si ustedes quieren pasarse para este lado y ser considerados mis verdaderos amigos, seguidores o discípulos, Jesús lo dice de una manera tajante: tienen que hacer lo que yo les digo. O sea, no solamente es me atrae Jesús, me gusta Jesús, me gusta lo que Él dice. No es suficiente. Hay que convertirnos en discípulos de Cristo. Hay que prestar atención a sus palabras. Hay que asumir que sus palabras son vida y son verdad. Y que si nosotros las implementamos a nuestro diario vivir, los beneficiados seremos nosotros. Y ese proceso de transformación, de renovación y de generación, la misma palabra de Dios, el Espíritu Santo se encargará de ir, así como la levadura cuando es puesta sobre la harina para que fermente el pan, de igual manera. Así será en la vida de aquellos que le sigan y que crean. Veamos lo que Jesús nos dice de esta palabra. Jesús lo dice de esta manera en Juan 15:14. Jesús lo dijo. Fíjense bien. Ahí está una expresión condicional de Jesús. Dice: vosotros, o sea, vamos a aplicarlo aquí. Nosotros son mis amigos. Ahí viene la condicional. Esa palabra, ese artículo sí es condicional. Ustedes son mis amigos si hacen, repita conmigo, si hacen lo que yo les mando. Claro está, y en base a lo que Jesús acaba de hablar para nosotros en esta mañana, es que solo, hermano, solo una vida de rendición y de obediencia a Dios nos puede convertir en sus verdaderos discípulos, los que estuvieron con Él. Mira, la Biblia dice, hermano, que la mañana del Pentecostés, después de que a Jesús lo seguían multitudes, porque, hermano, lo seguían multitudes. ¿Saben esa palabra? Multitudes. Mucha gente. La Biblia habla de miles de personas. Imagínense el cuadro nada más. Aquel día allá en la montaña donde Jesús enseñaba, Él tuvo que alimentar con una pequeña ración de peces y de panes a más de 5,000 hombres. Imagínate el cuadro, 5,000 personas. Y eso la Biblia no da una cifra específica, porque dice, sin contar a las mujeres y a los niños. O sea, había mucha gente. Dice que a Jesús lo seguían multitudes. Pero pregunta, ¿por qué en la mañana del Pentecostés, allá cuando descendieron las lenguas como de fuego sobre los que estaban reunidos esperando la promesa que Cristo les había hecho antes de partir,
¿Por qué solamente había 120? ¿Por qué solamente había tan poquitos? Si solamente eran 120. Si tan solo la mañana de allá de los peces y de los panes había 5,000 y en otra ocasión había 4,000. Y los rasgos de la Escritura en cuanto a lo que eran las reuniones masivas de Jesús, siempre había mucha gente siguiéndolo. Como te dije hace un momento, las masas de gente no impresionan al Señor. Amén. No lo impresionan. Si tú llegas a una iglesia que está llena de gente, no significa nada, porque Dios está buscando, como te repito, en esta ocasión solamente había 120, y de 120 Dios se valió para hacer lo que Él tenía que hacer y lograr los alcances ministeriales que Él quería realizar con una cantidad de 120, porque por cierto, gracias a la intervención de Dios sobre esos 120 discípulos, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo a partir de esa mañana comenzó a propagarse por todo el mundo. Porque dice la palabra que en esa mañana había gente reunida de muchas nacionalidades. ¿Por qué? Porque se celebraba una de las fiestas más importantes allá en Jerusalén, y por lo tanto gente venía del Ponto, de Galacia, de Bitinia, de varias partes. Muchos ya conocen la historia, y fue de esa manera que el Evangelio fue proyectado a todo el mundo. Cuando Jesús dijo, ir por todo el mundo y predicar este Evangelio, Jesús sabía lo que estaba diciendo. Jesús sabía que días después, en poco tiempo, ese Evangelio lo iban a llevar a su extensión mundial, ese grupo de personas que estaban reunidos allá en el templo en Jerusalén, esa mañana del Pentecostés. Ahí fue donde nacieron las lenguas. Amén. Que significan idiomas. Amén. Idiomas, porque había gente que hablaba de diferentes idiomas. Por lo tanto, cada uno de esas nacionalidades en su idioma recibió por boca de los discípulos que fueron bautizados con el Espíritu el Evangelio en su propio idioma. Amén. Y de ahí se fueron a propagar el mensaje, el cual tendría continuidad en los años posteriores. Amén. Muy bien. Veamos qué dice Mateo 16:24. Veamos lo que el Señor dice en esta porción. Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir, oigan bien esto, miren, prestemos atención. ¿A quién se dirige aquí Jesús? ¿A sus seguidores? ¿A sus simpatizantes? Porque no es lo mismo un seguidor o un simpatizante a un discípulo. Si se dan cuenta, Jesús se dirige siempre a sus discípulos. Y a ver, si hemos aprendido algo, ¿quiénes son los discípulos de Cristo? Aquellos que permanecemos en la palabra de Dios y lo obedecemos. Con nuestras caídas, con nuestras metidas de pata, como tú quieras, pero intentamos obedecer y cumplir sus mandamientos. A ellos se dirige, a sus discípulos. Si alguno quiere venir en pos de mí, o sea, si alguno quiere seguirme, Jesús dice, bueno, pues niéguese a sí mismo. Niéguese a sí. ¿Qué es niéguese a sí mismo? Como le dijo Jesús ahí en el Getsemaní al Padre, Padre, si puedes librarme de esta copa, pues sería bueno, ¿no? Pero si no, Señor, hágase tu voluntad. Cuando tú le dices a Dios, hágase tu voluntad. No la mía. No me gusta, no me cae bien, no me sienta. Puede que no esté hasta ni de acuerdo.
pero hágase tu voluntad. Eso es negarse a sí mismo. Porque estamos confiando en Dios. Porque sabemos que Él tiene pensamientos mucho más altos en favor nuestro que los que nosotros podemos alcanzar a tener. Porque nosotros no tenemos la razón. Y es algo que a mí me costó aceptar. Yo no tengo la razón. Dios la tiene. Amén. Niéguese a sí mismo y dice, y tome su cruz y quédese ahí esperándome. Dice, y sígame. Entendimos esta porción, ¿verdad? Entonces en el versículo 32 lo leímos ya, ¿verdad? Jesús habla de que conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Hermano, si estamos de acuerdo, las personas aman la libertad, ¿verdad? Aman la libertad. ¿Quién ama estar en prisión? No, para nada, porque cuando vamos a prisión, espero que ninguno vayamos ahí, ¿verdad? Ahí se nos paró la vida, ¿no? Los planes, los proyectos, está pausa. ¿Quién sabe si los podremos cumplir? Ahí se nos detuvo la vida. Amamos la libertad y por eso nos portamos bien, ¿no? Para no caer en prisión algún día. Amamos la libertad. La gente ama la libertad. Pero si estamos de acuerdo tú y yo, hermano, si las personas ignoramos la verdad, estoy hablando de verdad, la verdad absoluta de Dios, entonces ellos desconocen la verdadera libertad. Ellos no han conocido el verdadero sentido de que es libertad. Mientras no entiendan la verdad de Dios, sí, seguirán libres por fuera, pero prisioneros por dentro. ¿Amén? Y saben lo que eso significa, ¿verdad? No tendremos paz, no tendremos gozo, estaremos prisioneros, no en una cárcel de Capcani, en una cárcel interior, de la cual el Hijo del Hombre nos ha venido a libertar. Juan 8:36, veamos lo que dice la palabra. Veamos, dice: así que Jesús dice aquí en el contexto, si el Hijo, ¿quién? El Hijo, Jesús, os libertare, entonces, énfasis agregado, seréis verdaderamente libres. Hermano, podremos ser gente libre por fuera, pero prisioneros por dentro. ¿En qué forma, pastor? Explíquemelo. Somos muchos, quizás, prisioneros de nosotros mismos. Puede ser de la amargura, del rencor, del odio, del orgullo, de la soberbia, de la inseguridad, del temor, de la incertidumbre. ¿Qué va a ser de mí el día de mañana si me da un cáncer? ¿Qué va a ser de mis hijos? ¿Qué va a ser de mi esposo, de mi esposa si me dan un resultado nefasto ahora que me fui a hacer análisis al doctor? ¿Qué va a pasar? Ese es un temor del cual Pablo dice a Timoteo: Dios no nos ha dado espíritu del temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Lo dijo Pablo. Bueno, prisionero de todas estas cosas. Y conste, estamos libres y tenemos todo lo necesario para vivir. Estamos bien, tenemos familia, tenemos a nuestro cónyuge, a nuestra esposa, a nuestro esposo, nuestro buen trabajo, nuestro buen carro, todo, podemos tener todo, pero si somos prisioneros por dentro, hermano, no podremos disfrutar de las bendiciones que Dios quiere derramar sobre nosotros, no las disfrutaremos. Más al contrario, puede ser que por causa de esa prisión interior en la cual muchos quizás se pueden encontrar en este momento, van a terminar por arruinar lo que Dios les ha dado, inclusive la persona que Dios ha puesto a su lado. Amén. Porque esperar que la crisis venga
Mejor ríndanse a Cristo, hermano. Porque Él dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Libres completamente. Libres. Las cadenas se romperán. Las ataduras se romperán. Tendremos libertad aún para decirle: te amo, eres especial, qué buen trabajo hiciste. Seremos libres para expresarnos abiertamente todo lo que sintamos, hermano. No habrá emociones retraídas dentro de nosotros. No habrá nada. Podremos ser genuinos, espontáneos, bien dirigidos por Dios para ser de bendición a los demás. Por eso Juan dice en las epístolas de Juan que nosotros somos la luz de este mundo. Pero ¿cómo vamos a ser luz si aún estamos presos? Si aún estamos cautivos de nuestros delitos y pecados. ¿Cómo? Si Jesús dice aquí: si el Hijo os libertare, entonces seréis verdaderamente libres. Libres. Amén. ¿Quién quiere ser libre en esta mañana? Amén. Y viene la parte confrontativa del texto, versículos 33 y 34. ¿Sabe qué pasó con los judíos que escuchaban a Jesús? Aquellos que según habían creído en Él. Vean cuál fue la respuesta de ellos. No fue la que esperamos, la que pensamos. No fue la que quisiéramos haber escuchado de ellos. Gracias, Jesús, gracias. No, la respuesta fue: linaje de Abraham somos. Y dice: y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? ¿Seréis libres? Y el 25, y él les dice: y Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, dice, esclavo es del pecado. Ellos dijeron, si pusimos atención, nunca hemos sido esclavos de nadie. Si observamos, hermano, con atención estas palabras, podemos observar algo. Los que tenemos un buen discernimiento con esto y un buen entendimiento. ¿Hasta qué punto, hermano, nuestra rebelión con Dios nos puede llegar a cegar el entendimiento? Cuando Dios lo único que desea es libertarnos, ¿verdad? Cuando Dios lo único que desea es limpiarnos. Ellos no le aplaudieron a Jesús por la promesa. Ellos se enojaron. Y aparte de que se enojaron, mintieron. Porque ellos dicen: nunca hemos sido esclavos de nadie. Sí habían sido esclavos. Fueron, por ejemplo, esclavos de los asirios. Fueron esclavos de los sirios. Fueron esclavos de los filisteos. Y en ese momento ellos eran esclavos del Imperio Romano. Sí, pero ellos estaban cegados. Es como una persona que en tu intento de evangelizártela o de traerla a Cristo, ¿no? A través de la predicación o del evangelio, tú le dices: mira, ven a Cristo porque Él te puede ayudar. Por ejemplo, no sé, nómbralo tú. Orgullo, por ejemplo. Eres un poco orgullosa, pero Cristo te puede liberar de ese yugo. ¿Y cuál es la respuesta de esa persona? ¿Yo? ¿Orgullosa yo? ¿Qué te pasa si soy bien humilde? Y por lo general, y es muy común que las personas inmediatamente se ponen a la defensiva. Mira, no seas tan arrogante, porque arrogante yo, si soy la persona más mansa que existe, más humilde. Inmediatamente empiezan, así como estos judíos: nunca hemos sido esclavos de nadie. Sí, hermano. Personalmente yo era esclavo de muchas cosas.
Y aún Dios todavía sigue haciendo la obra, porque no creas que ya hemos llegado. Todavía tengo que lidiar con ciertas actitudes de mi corazón. Todavía. Yo nunca fui esclavo de la soberbia. Nunca fui esclavo de esto o del otro. Sí lo fuimos. ¿Por qué? Porque eso controló nuestras vidas por muchos años, y por causa de eso muchos terminamos nuestras vidas de una manera que hubiéramos deseado no, ¿verdad? El orgullo destruye matrimonios, destruye familias. La mentira pues separa las amistades, trae discordia, trae conflicto, trae aislamiento. ¿Quién quiere estar cerca de un mentiroso, de una mentirosa? Nadie. ¿Sí? Por lo general, la gente que demuestra ciertas virtudes, ¿verdad?, en sus vidas son las personas que pues más rodeadas están de gente que los ama. Pero por ejemplo, la amargura. ¿Quién quiere estar cerca de una persona amargada que solamente habla de ruina, de derrota, de odio, de discordia, de que mira allá y de... Nadie, hermano, nadie. ¿Sí? De eso precisamente Jesús está hablando aquí. Él nos vino a libertar de eso. No, yo creo y estoy seguro que ninguna persona que está en esta sala puede decir, no, pues yo nunca he sido esclavo de nada. Sí, todos hemos sido esclavos de algo. Y es posible que a lo mejor todavía lo estamos siendo, pero ahora es diferente. Porque ahora el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros, ahora Él va regulando todas estas cosas de un modo que de una manera sana nos lleva a un constante arrepentimiento y nos lleva a los pies de Cristo para pedir gracia. No porque el cristiano ya no va a fallar, ya no va a pecar. No. El cristiano, mientras viva así en este mundo, en este cuerpo, pues lo seguirá haciendo. Para eso es la gracia que Dios ha derramado sobre los suyos. Porque dice Romanos 8, porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Ahora sentimos ese pudor cuando hacemos algo malo, cuando decimos algo malo, y es como nuestras vidas comienzan a ser transformadas por Dios. Amén. Pero ellos no aceptaron. Nunca hemos sido esclavos de nadie. Entonces veamos lo que Jesús dice en el versículo 35. Dice: y el esclavo, Jesús dice, no queda en la casa para siempre. ¿Sí? Luego dice, el hijo sí queda para siempre. Con esto Jesús estaba dando a entender esto. ¿Por qué? Porque ellos alegaban que ellos eran hijos de Abraham, hijos de la promesa. Ellos alegaban eso. Y por eso Jesús les dice aquí lo que acabamos de leer, versículo 35. Y con esto les da a entender que, y también nos da a entender a nosotros como cristianos, como miembros de una iglesia, que el ocupar un lugar privilegiado, porque te digo algo, hermano, podrás estar en este momento en una sala de cine, en un banquete, en un concierto de música clásica, en una graduación, podrás estar sentado en cualquier lugar de estos, pero ninguno de esos lugares tiene el peso ni el privilegio como el que tiene el estar aquí en esta mañana, aunque seamos poquitos, aunque las sillas quizás no son del todo lujosas, pero qué privilegio tan grande que tú y yo tenemos de estar aquí en esta mañana sentados escuchando la palabra de Dios, el Dios que creó los cielos y la tierra, el Dios que nos ama, el Dios que nos quiere transformar, el Dios que tiene un futuro diferente para nosotros.
una esperanza para nosotros, el Dios que entregó a su Hijo en una cruz por amor a nosotros. Díganme una cosa, ¿se compara esto con otra cosa? Para nada, hermano. Es un privilegio que estemos aquí. Siéntete privilegiado. ¿Por qué te debes de sentir privilegiado? Porque significa que a pesar de cómo somos tú y yo, los ojos de Dios, la compasión de Dios está puesta sobre ti. Y no estás allá donde no está Dios, haciendo cosas que no tienen nada que ver con Dios. Estás aquí porque sus ojos están sobre ti. Sí, hermano, porque sus ojos están sobre ti. De acuerdo a las palabras de Jesús, esto no le da el derecho a alguien a ser heredero de Dios, a menos que sea hijo. Y también significa, según las palabras de Jesús, versículo 35, que el esclavo no tiene un lugar permanente, mientras que el hijo sí lo tiene. Veamos una vez más, versículo 35 dice: y el esclavo no queda en la casa para siempre, ¿verdad? El hijo sí queda para siempre. Significa que el esclavo, y con esto me refiero a aquel que se niegue a aceptar la gracia de Dios en sus vidas, aquel que se niegue a aceptar esa libertad con la que Cristo ha venido a libertarnos, aquel que se quiera mantener al margen de estas cosas y decir: pues yo me mantengo neutral. A esta persona representa el esclavo. Dice: el esclavo no es parte de la familia para siempre. ¿Por qué? Porque el esclavo puede ser despedido o vendido en cualquier momento. No, Dios te trajo a la iglesia para que tú te quedes aquí. Dios no quiere que tú te vayas. ¿Por qué? Porque tú eres un hijo de Dios. Y porque como padres que tú y yo somos y tenemos hijos, nosotros queremos que nuestros hijos estén bajo nuestro techo, ¿no? Y si un hijo se va, pues tú sabes que va a regresar. Pero un bastardo no. Un bastardo viene y se va y ya no va a regresar. A eso se refería Jesús. Ellos se creían hijos de Abraham. Ellos decían que Abraham era su padre, pero Jesús le dice: no, porque hasta el mismo Moisés habló de mí, hasta Abraham habló de mí. ¿Cómo ellos iban a ser hijos de Abraham? Y veamos lo que Jesús le dice en el versículo 36. Dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Versículo 37 dice: sé que sois descendientes de Abraham, pero Jesús dice: procuráis matarme. ¿Por qué razón? Porque mi palabra no haya cabida en vosotros. O sea, ¿cómo es que ustedes dicen que son hijos de Abraham y me quieren matar? Porque no han hecho otra cosa desde que yo me presenté aquí que perseguirme, que querer matarme, que querer ir en contra de mí, de avergonzarme delante de todos, de ir en contra de mi palabra, de llamarme mentiroso, blasfemo, hijo de perdición, hijo de ¿cómo se dice? De pecado. ¿Cómo es que ustedes dicen que son hijos de Abraham si ustedes no me aceptan? ¿Cómo es que dicen? ¿Cómo? Jesús no negaba que ellos fueran descendientes de Abraham. Sí, porque sí lo eran. Sí lo eran. Pero el rechazarlo a él, al rechazarlo a él como lo hicieron, ¿sí?, ellos mismos estaban demostrando con su rechazo a Jesús que Dios no era su Padre.
sino que su padre era otro. Cuando nosotros, hermano, vamos en contra de un siervo de Dios, o por ejemplo de otro hermano, lo vemos con odio, quizás con resentimiento. Si de verdad somos hijos de Dios, tenemos que alegrarnos con los que se alegran y llorar con los que lloran. Amén. Tenemos que ser ese hombro para los que están caídos, para los que están desconsolados, y nunca alegrarnos por los fracasos de los demás. Amén. Nunca alegrarnos por las desgracias de los demás. Nunca alegrarnos si a aquel le va mal. ¿Por qué? Porque me cae mal y porque lo agarró la policía, ya por eso me alegro. No, nunca alegrarnos de estas cosas. O porque le detectaron una enfermedad mortal, ahí va a pagar todo lo que ha hecho y dice que es cristiano. No es coherente. No es coherente, hermano. Nosotros nunca debemos de alegrarnos por las desgracias de los demás. ¿Por qué? Porque hoy pueden ser ellos, mañana quizás seamos nosotros. Con la misma misericordia con la que tratamos a los que están caídos, con esa misma misericordia seremos tratados tú y yo el día de mañana que nosotros seamos los que estemos caídos. Amén. Ellos dijeron: somos hijos de Abraham. Jesús les dice: no, Abraham no es su padre. No lo es. Su padre es otro. Y veamos cómo lo dice en el último versículo 38. Jesús dice: yo hablo, versículo 38, dice: yo hablo lo que he visto del Padre. Esta expresión, lo que yo he visto del Padre, se traduce como lo que yo he vivido con el Padre. Si se dan cuenta, hay dos palabras que hacen la diferencia aquí. Primero dice: yo hablo lo que he visto cerca del Padre, o sea, lo que he vivido lejos del Padre. Así dice, ¿no? Dice cerca del Padre. Porque el que está cerca de Dios, hermano, el que está cerca de Dios es aquel que va a ser transformado por Dios. El que está lejos no, el que está cerca, cerca de Jesús, ese es el que va a ser transformado por Dios. Es el que va a manifestar los frutos de la presencia de Dios en él o en ella, lo cual es la voluntad de Dios, ¿verdad? Y vosotros, Jesús ahora se dirige a ellos, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro padre. ¿Quién era el padre de ellos? ¿Abraham? No, el diablo. Si se dan cuenta, la palabra cerca del Padre, cerca, con la palabra abajo dice oído, no son las mismas palabras, porque el diablo solo habla mentiras. El diablo habla mentiras, hermano. Ellos que se decían hijos de Abraham oían de cerca las mentiras de su padre, el cual era el diablo. No, este no es. Este es un impostor, un mentiroso, un falso Mesías. Este se está robando las multitudes. Este les va a robar a ustedes el prestigio, la credibilidad del pueblo. Este los va a avergonzar. Este ha venido a usurpar un lugar que no le corresponde. Esas son las mentiras que Satanás sembraba en ellos, en los judíos incrédulos y en los mismos fariseos allá en el concilio. Eran las mismas. ¿O no es verdad, hermano, que curiosamente Satanás siempre usa las mismas mentiras con todos? ¿Verdad? Él como que no tiene mucha variedad. Él usa las mismas mentiras contigo, conmigo, con todos. Las mismas mentiras que te susurra al oído son las mismas mentiras que le susurra a él o a ella. Las mismas.
Esa es la obra del enemigo. Oído mentiras cerca de vuestro Padre. Me gustaría mucho, hermano, ya con esto termino, en esta porción final, en esta parte final. Me gustaría mucho que todos, antes de despedirnos, leyéramos 2 versículos bíblicos, solamente 2. Hay muchos que yo puedo usar, pero ya no hay tiempo. Solamente 2. Primeramente vayamos al capítulo 10 de Juan, versículo 27. Veamos lo que Jesús dice aquí. ¿A quién se refiere Jesús cuando dice, mis ovejas oyen mi voz? ¿A quién se refiere? A ver. A mí. Si somos ovejas, Si somos ovejas. Mis ovejas oyen mi voz. Y yo, dice Jesús, y yo las conozco. ¿Por qué Jesús dice, y yo las conozco? Vamos otra vez a lo que Jesús dice en el versículo 31. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y dejamos claro que Jesús no viene a buscar seguidores. Jesús viene a buscar discípulos. Jesús viene a formar discípulos. ¿Y quién es un discípulo? Aquel que persevera en su palabra, aquel que permanece en su palabra. Dios quiere que tú seas un discípulo. Amén. Y dice, y yo las conozco. O sea, Él conoce a los que lo siguen porque lo obedecen. Y dice, y me siguen. Hasta aquí vamos bien, ¿verdad? Esa es la voz del buen pastor. Amén. La cual no dudo que muchos de ustedes están escuchando en este momento. Muchos están escuchando la voz del buen pastor. Estás diciendo dentro de ti, tiene sentido, tiene sentido, tiene razón. ¿Quién? El pastor no, la palabra de Dios. Amén. La palabra, porque yo no he hecho otra cosa más que leerte la Biblia. Amén. Amén. Estás escuchando la voz de Dios. Amén. Amén. Ahora pídele al Padre que te ayude a seguirla, a obedecerla. ¿Por qué? Porque el mayor beneficiado serás tú. Amén. Seré yo. Ahora veamos lo que dice Juan 8:44. Veamos por otro lado. En base a lo que Jesús dijo en el último versículo del versículo 38, dice, fíjense bien. Lo dijo Jesús, no lo dije yo, ¿ok? Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido, Jesús dice, él ha sido homicida, o sea, asesino desde el principio, y no ha permanecido en la verdad. En otra ocasión Jesús le llama padre de mentira, creo que aquí es, dice, y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. No la hay, hermano, no hay. Cuando habla, ¿quién? Satanás, el diablo, dice, de suyo habla, porque es, ¿qué? Honesto. No, es mentiroso. Y no solamente eso, Jesús le cuelga un título diciendo, él es el padre de mentira. Amén. Amén. Hermano, si Jesús lo menciona aquí, es porque así es. Amén. La existencia del príncipe de este mundo, al cual la Biblia le llama el diablo o Satanás, es real. Él existe, él es real. Él es más real de lo que te imaginas. Amén. Y él está constantemente persiguiendo a los elegidos de Dios. Amén. Con el fin de hacerlos caer, de hacerlos tropezar, de alejarlos de Dios. Él no se duerme, él está activo, especialmente en estos tiempos donde ya el tiempo ya lo tiene encima. Ya no le queda tiempo. Mientras tú duermes por las noches, él está trabajando en el plan para
en contra tuya para hacerte caer. Él no duerme. Él está, dice la palabra, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Satanás es real. Satanás es poderoso, pero no lo es tanto como Dios. Porque Cristo lo derrotó ya. Porque nosotros como cristianos ya no debemos de temer ese poder. Ya no debemos de intimidarnos. ¿Por qué razón? Porque Cristo ya lo venció. ¿Sí? Ya lo puso, dice la palabra, debajo de nuestros pies. Ahora tenemos victoria. No tenemos por qué ver al enemigo más grande de lo que Él es. Simplemente resistámoslo. Nada más, dice la palabra en primera de Pedro, resistid al diablo y huirá de vosotros. No tienes que ponerte, como en muchos lugares, a reprender al diablo, a echar fuera al diablo, a hacer oraciones contra el diablo. No, él ya está vencido. Cristo ya lo venció por nosotros. Si somos hijos de Dios, Él ya lo venció. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces tú y yo, ahora que Cristo ya lo ha vencido por nosotros? Simplemente resistirlo, nada más. Resistirlo. Es como alguien se pone a insultarte y a ofenderte en tu cara y a decirte de todo. Tú tranquilo, sereno, se va a cansar y se va a ir. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Resistirlo, simplemente mantenernos firmes, tranquilos, confiando que Dios pelea por nosotros. Amén. Ahora, en base a los dos versículos que leímos ahorita, yo te quiero preguntar a ti esto, y en el amor de Cristo te lo pregunto: ¿qué voz estamos escuchando tú y yo en este momento? ¿Qué voz? ¿La voz del buen pastor o la voz del padre de mentira? ¿Qué voz estamos escuchando? ¿Estamos escuchando la voz que nos liberta o que nos quiere libertar? La voz de Dios, la voz de Cristo. ¿O estamos escuchando la voz de aquel que de una manera insistente e incansable nos quiere mantener aún en la cautividad? Aquella de la cual Cristo ya nos vino a libertar. Amén. ¿O no le dijo Pablo a los Gálatas? Permanezcan en la libertad de la cual Cristo los ha hecho libres. Permanezcan en libertad. Permanezcan en libertad. Sean libres. Sean libres. Él vino a romper el yugo de esclavitud. Él vino a quebrantar las obras infructuosas de las tinieblas. Pongámonos de pie, hermano. Así como estamos tú y yo, acuérdate, es un asunto personal de cada quien. No es que, no, es un asunto personal. Es tu libertad o tu cautividad. ¿De qué lado quieres estar? ¿Quieres ser libre en Cristo? ¿Quieres ser cautivo?